Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a trabajar en nuestro espacio, de eso se trata. Vamos a seguir hablando de la memoria, pero de la memoria a través de las cartas. Y para eso tenemos una invitada muy especial, para mí es muy especial, que se llama Belén González y quiero que se presente ella. Eh, Así que, ¿cómo estás, Belén? Bueno, Lau, muchas gracias por invitarme y por dejarme participar. Como bien decías, mi nombre es Belén González. Yo trabajo en el Centro de Documentación Epistolar, que es un archivo de cartas, telegramas y postales, o sea, un archivo de correspondencia que es 100% digital y se encuentra alojado en la web sobrecartas.com. Ahí tenemos todo el material subido que vamos recolectando. Sí, igual después vamos a poner eso, la radio lo pone, va a estar el link y va a estar todo para que la gente lo pueda descargar. ¿Por qué cartas, Belén? Nosotros trabajamos con una pequeña parte del patrimonio, que son las cartas. Nosotros nos abocamos a la palabra escrita, y no solo cartas en general, porque nosotros en nuestro archivo tenemos cartas de personajes famosos como Borges, como Belgrano, San Martín, Victorio Campo y también Rasputín. Hay cartas de famosos, pero en realidad nosotros nos abocamos a trabajar con cartas de la gente común, con cartas que todos tenemos en una caja en el placar en nuestra casa, o de nuestros abuelos, de nuestros padres, etcétera. ¿Y por qué nos abocamos a este tipo de material tan particular y tan sesgado encima dentro de la cantidad de cartas que pueda haber en la historia de la humanidad? Porque nosotros lo que tratamos de preservar en el archivo es lo que historiográficamente se denomina la microhistoria, que es la memoria de la vida cotidiana, que, como bien sabés vos más que nadie, se identifica mucho en la memoria oral y en la correspondencia también, en la correspondencia familiar, donde entre las fórmulas que se usaban y demás cuestiones, se identifican cuestiones políticas, sociales, vinculares, económicas, aspectos muy mínimos que van cambiando muy gradualmente, y uno normalmente los nota cuando hay grandes puntos de inflexión. Y nosotros lo que podemos identificar con las cartas son estos mini cambios del día a día, estas historias que quedan en familia y en realidad hacen en realidad a la historia que después leemos en los manuales que nos enseñan en el colegio, digamos. Todos somos parte de la historia, no solo San Martín y Belgrano, sino que todos con nuestra vida cotidiana formamos la historia de nuestro país, nuestra comunidad, etcétera. ¿Y cómo se hacen de estas cartas? ¿Cómo reciben? ¿Cómo las juntan, no? ¿O ¿cómo las hacen una convocatoria? ¿Cómo es? Para que los oyentes también puedan escuchar. Si tienen cartas, estaría bueno que las puedan hacer llegar. Sí, la verdad es que normalmente las cartas no nos caen del cielo, no es tan fácil. Hay dos cuestiones que no son fáciles. Uno, que identifiquemos que realmente la historia, nuestra historia familiar, nuestra historia personal vale para preservarla y vale para que esté publicada y que sirva de material para las futuras generaciones, para los historiadores e historiadoras del momento que quieren abordar diversos temas. Primero hay un gran paso que hacer, que es reconocernos valiosos, tanto nuestra historia como la familiar, la personal como la familiar, para la historia de la Argentina, de nuestra comunidad, etcétera. Eso por un lado. Entonces, nosotros para sensibilizar sobre estos temas y sobre la importancia, realizamos talleres en el marco de diversas actividades, realizamos muestras epistolares con las cartas que vamos juntando, con series significativas como pueden ser la inmigración, Malvinas, cartas de presos, cartas de mujeres. Digo, vamos englobando como temas que pueden ser un poco más llamativos, para que las personas conozcan nuestro trabajo y después también se identifiquen con ese devenir de la vida cotidiana y lo importante que es preservar eso que nos parece hoy en día tan banal y no le damos tanta importancia. En todo caso, las personas que quieran brindar su material epistolar, nosotros nunca pedimos los originales. Como dije al principio, nuestro archivo es 100% digital, con lo cual lo único que necesitamos es una foto o un escaneo de las cartas.
otra cosa que hacemos es que no realizamos selección del material. Si hay una persona que nos manda 3.000 cartas, las 3.000 cartas se van a subir al archivo sin ningún tipo de selección. Y decime, el archivo, ya que estamos hablando de archivos, uno de los problemas que tiene el archivo bueno, no es un problema. Digamos que la gente que tiene archivos a veces es muy recelosa de compartirlos o de abrirlos públicamente. Este archivo, ¿cómo es? ¿Cómo se puede Bueno, la gran base de nuestro trabajo es poner en valor la carta, por un lado, esto de los talleres de sensibilización, que la gente sepa el valor que tiene, y por otro lado, ponerla en circulación. Por eso nuestro archivo es 100% virtual, más allá de que tenemos una oficina física en el barrio de Once, en Capital Federal, porque en la menor cantidad de los casos hay gente que nos ha querido donar las cartas diciendo, yo la verdad me quiero deshacer de esto, me voy a mudar, me voy a ir, yo lo voy a tirar, o me encontré con estas cartas que no sé quién son y las dejan en el archivo, con lo cual nosotros tenemos un archivo físico, pero la idea es que cualquier persona pueda acceder a ese material desde su celular y con una mínima conexión a internet desde cualquier parte del mundo. La idea es que ese material esté disponible porque nosotros creemos vehementemente, digamos, en nuestro trabajo y en la importancia que tiene esta preservación de la memoria y a nosotros mismos nos pasa de querer hacernos con cartas por ahí más de personajes más conocidos para las muestras, este tipo de cosas, y que de repente el archivo donde están está en Capital Federal, atiende los lunes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, y si más o menos tienen ganas y mucha voluntad. Entonces, nos pasa a todos los que trabajamos con material de archivo, esta locura de poder hacerse con un documento en la época donde es todo tan fácil digitalizarlo, sacar una foto con el celular y mandarlo, que digamos, la segunda gran pata de nuestro trabajo es poner en circulación ese material y que sea de libre acceso desde cualquier parte del mundo. Eso es lo que me interesa muchísimo y vos estás hablando hay una relación muy estrecha con lo que es la historia oral, aunque sea otra forma de, de reconstruir, ¿no? A partir de la memoria una parte de la historia. Y hablaste de la microhistoria y uno no puede dejar de nombrar a Giovanni Levi, a Carlo Ginzburg, ¿no? Que son como los creadores de la microhistoria, ¿no? Y son, bueno, son maravillosos, pero son recursos, o sea, la idea de hoy es también ofrecer, así como la otra vez estuvimos trabajando con entrevistas, ofrecer también como recurso para trabajar en el aula, para la investigación. Bueno, en el aula yo creo que hay que empezar a investigar, siempre lo digo, desde chiquito, pero el tema de las cartas. ¿Y cómo tiene que hacer la gente para, a qué dirección, por más que después la escribamos, ¿no? ¿A qué dirección tiene que entrar? Nos Para poder... pueden escribir a mardecartas@gmail.com y ahí también en la web, en sobrecartas.com, nos pueden mandar un mensaje WhatsApp directo o mail directo, que por ahí resulta más fácil, y el archivo también resulta colaborativo, o sea que podemos nosotros no ser intermediarios de las cartas que se suban. Cualquier persona desde el home del archivo puede subir la imagen de su carta, tipearla si quiere, o solo subir la imagen y nosotros después las tipeamos porque están todas transcriptas, y ni siquiera nosotros haríamos de intermediario en la suba al archivo. Con lo cual es realmente abierto y colaborativo, digamos. ¿Y qué tienen pensado? Que ahí me gustaría que los oyentes, acá nos escuchan muchos directores de escuela, bueno, toda la comunidad educativa, y sabemos que en la comunidad educativa también hay ex veteranos de Malvinas, ¿sí? Como auxiliares, por ejemplo, yo me he encontrado con muchos, y quería que cuentes qué van a hacer el año que viene. Bueno, la idea nuestra, en estas recolecciones de material hay ciertos tipos de correspondencias que se repiten siempre por lo importantes que son en nuestra historia, y son, por ejemplo, la inmigración, temas vinculados a la dictadura, y por supuesto dentro de Malvinas es un tema recontra preponderante, y donde las cartas cobran una
especial significación, porque una carta de Malvinas es una prueba de vida, entonces se resguardan de otra manera. Las cartas, yo no sé si los docentes que nos están escuchando tuvieron la oportunidad de dar alguna vez con cartas de Malvinas, si no los invito a revisar el archivo, que tienen muchísimas. Nosotros nos dedicamos especialmente a recolectar ese material, y que sus alumnos y alumnas se vinculen de primera mano con lo que era un nene de 18, 20 años, viviendo el día a día de una guerra, porque no es lo mismo el final de la historia y la página del manual que nos muestran en la secundaria, a ver lo que es el día a día de una persona en una guerra, y a veces resulta más relajado de lo que se espera, a veces resulta muchísimo más traumático. Las cartas de Malvinas tienen una cuestión tremendamente, por un lado, tierna, que es que siempre está todo bien. Por ahí lejos de lo que uno se puede imaginar, de lo trágico y del dolor y la desesperación que se vivió, las cartas a familiares, 100% a familiares y amigos muy estrechos, como no llegaban muchas ni se podían mandar muchas, se economizaba la cantidad de cartas que se mandaban, eh, son muy esperanzadoras. Es, mamá, no, acá no pasa nada, mamá está mintiendo en las noticias, tranquila que yo estoy bien, estoy más flaco y nada más. Y hay una cosa que te rompe el corazón, que es el soldado y la enfermera en Malvinas tratando de tranquilizar a su familia desesperada, en toda la Argentina, en todo el territorio, pero uno ve en la caligrafía, porque nosotros por ahí de la misma persona que fue a Malvinas, tenemos las cartas anteriores y posteriores casi siempre, porque el post Malvinas fue hasta muchas veces más traumático que el mismo momento de la guerra. Y uno ve en esas palabras diciendo, mamá, quédate tranquila, que acá está todo bien, pero una caligrafía desesperada, un saludo final desgarrador, no se olviden de mí, espérenme con un asado, y uno ahí es como donde cae la persona tratando de llevar tranquilidad, pero como también en otras cuestiones de la carta, el doblez de los papeles, lo arrugado, lo escrito rápido, oscuras, mojados, con lágrimas, con ese tipo de cuestiones, como también te da toda la otra parte que la persona está tratando de ocultar de la guerra. Es realmente un material único, y es una manera de acercarse a lo que fue la realidad de Malvinas, que yo creo que no se debe desperdiciar para nada. Es un material muy invaluable, y la idea para el año que viene, que se cumplen 40 años, es hacer una muestra a nivel nacional con la historia de Malvinas contada a través de las palabras de sus protagonistas, de los hombres y las mujeres que participaron en la guerra. Bueno, si bien ahora después de la entrevista vamos a pasar un, un- un producto que hiciste vos, donde está justamente Silvio Katz, hablando que es veterano de Malvinas, hablando de lo que escribía en sus cartas, ¿no? Mientras iba y lo impresionante de esta carta, y de esto que vos hiciste, es que, bueno, lo que hiciste fue juntar una entrevista de historia oral que habíamos hecho nosotros, donde él habla de las cartas sin mostrar las cartas, porque no las tenía, y esas cartas, ¿no? Así que bueno, y por último, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Qué es una carta entonces para vos? Para Para mí, vos. una carta es un testimonio de un individuo, un hombre, una mujer, un niño y una niña, que lo excede profundamente a todo lo que es individual en esa carta escrito. Hay un testimonio social muy importante en cada carta, una manera de vincularse, una manera de ver la realidad, una manera... Es realmente patrimonio histórico cada carta que tenemos, y es muy importante que lo empecemos a ver. Y digo empecemos porque en mi trabajo me doy cuenta que no hay una conciencia de que eso es realmente así, y de que es importante resguardar esa caja de zapatos que tenemos en el placar,
porque las generaciones que vienen necesitan tener esa información a mano y es muy valioso que la tengan y que nosotros, que somos la generación en el medio entre lo digital y lo analógico, que nos ocupemos de que ese material no se pierda y que esté disponible para las generaciones que vienen y que puedan entender esa parte tan valiosa de lo que fue nuestra vida y hoy hacia nuestra identidad actual. Es que cuando uno lee una carta o como cuando uno hace una entrevista de historia oral, que está construyendo una fuente, la carta es la fuente, pero cuando uno hace una entrevista la construye, también lo tenemos, digo, que yo a todo lo buenísimo que dijiste le agregaría y no esperar que lo que cuente alguien en la carta sea la verdad, ¿no? O esperar, bueno, lo mismo pasa con las entrevistas, ¿no? La realidad se construye, no es binaria, ¿no? Como creemos ahora. Y lo dijiste muy bien con Malvinas, ¿no? Malvinas había que dejar tranquilo a los padres, había que dejar... esas son unas cartas que muestran eso, pero también tiene que ver con la sobrevivir, ¿no? Con la necesidad de sobrevivir, ¿no? También del que lo escribe y de asegurarse, ¿no? Sí, Eh, sí. Así que bueno, es un trabajo buenísimo. Entonces nosotros eh, invitamos a todos los que conozcan veteranos de Malvinas que puedan, que trabajen en las escuelas o que tengan en sus familias a que puedan, si tienen cartas, de ninguna manera, Belén lo dijo muy bien antes, nadie se va a quedar con esas cartas, se escanea, se saca una foto y bueno, y el año que viene se va a hacer una muestra que va a estar buenísima. Así que bueno, gracias Belén. Vamos a pasar ahora a eso que hiciste vos. ¿Cómo lo llamarías? ¿Lo hiciste para Y Instagram? sí, se llama Reel en Instagram. En Instagram es bueno, tienen una página de Instagram. ¿De Sí, qué sí, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos todo lo que se puede tener para tratar de llegar a más personas. Por eso yo te agradezco enormemente este espacio y este momento, porque lo que más nos importa a nosotros es que la gente conozca que esto existe, más que nada, y que se está haciendo. Bueno, vamos a pasar eso y también vamos a pasar otro tipo de cartas que tiene que ver con el servicio militar, pero en España, de alguien que hizo el servicio militar y que guardó solamente 3 cartas, pero que recibió, las que mandó, las tiró. Entonces, si no tuviéramos el testimonio no sabríamos ni siquiera qué quiere decir esa carta, ¿no? Porque no tenemos la que lo originó, así que está muy bueno eso también. Bueno, te agradecemos un montón y gracias. Eso. Y No, seguimos. muchas gracias a vos, Lau. No, gracias.